Voy a comentaros que el primero que va a hablar va a ser Guillermo Roca, que va a presentar a la plataforma. Después intervendré yo como secretario de la plataforma para también explicaros un poco el programa este del rural. Y a partir de eso, pues entrarán las dos ponentes. Por un lado, Lidia Senra, que también es una persona experta en temas de rural y, bueno, defensora de todo ello. Y además a altos niveles. Ha sido una persona que ha estado como parlamentaria europea. Y luego tenemos aquí un ejemplo vivo de lo que es el retorno rural, que es Isabel Rivas. Ella nos va a explicar una serie de cosas que nos van a dejar con la boca abierta. Así es que, sin nada más que decir, le doy la palabra a mi compañero Guillermo Roca y nada más. Adelante, Guillermo. Hola, buenas tardes. Primero, agradeceros vuestra asistencia. Estamos siguiendo con el ciclo de videoconferencias. Hoy toca el retorno rural, un asunto súper interesante en estos tiempos de crisis. Y tenemos el placer de tener con nosotros a Lidia e Isabel. Y ahora Ricardo va a presentarlas. Muchas gracias. Bueno, a ver. El programa que nosotros nos propusimos hace tiempo en la plataforma, como sabéis, la idea básica de la plataforma social es trabajar y luchar por el bienestar y la dignidad de las personas, ¿vale? Según los tiempos que corren, pues hoy el trabajo no tengo que contaros cómo está porque todos sabemos cómo está. El problema no es cómo está, sino que el problema real es que jamás va a volver a estar como estuvo. Es decir, aquel trabajo que nos daba esa dignidad familiar, ese poder entrar todos los días en casa tranquilamente, sabiendo que las cosas estaban cubiertas, las necesidades reales y las menos reales también. Algunos que otros caprichos, no muchos, pero algunos estaban cubiertos. Hoy no está cubierto ni las necesidades básicas, ya no digo las normales, digo las básicas. Una persona que tenga 3, 4 trabajos no cubre ni la mitad del salario que tenía antes una sola persona. Con lo cual, bueno, pues la dignidad empieza a desaparecer. Con este problema que la sociedad se plantea, lo que se nos ocurre es encontrar alguna solución. Y la solución pasa porque efectivamente tenemos que encontrar un trabajo que nos dignifique. Venga, ya está, gracias. Perdón. Un trabajo que nos dignifique la vida, que no tenga ni paro, ni que después tengamos que estar pendientes de que si la economía fluctúa o no fluctúa, etcétera, ¿no? Es muy difícil encontrar ese trabajo. Bueno, pues ese trabajo lo tenemos en el rural y queremos demostrarlo y para eso empezamos con esta serie de conferencias. El rural es un sitio donde, bueno, pues se pueden producir, entre otras cosas, alimentos, ¿vale? El alimento es algo que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, cada vez, todos los días vamos a tener que comer. Con lo cual, si nosotros producimos alimentos, pues ganaremos más, ganaremos menos, pero digamos que siempre habrá un modus vivendi que esté normalizado. Esto es lo que nos lleva a pensar que efectivamente lo que tenemos que hacer es retornar al rural. Aquí en Galicia se hace doblemente complicado el retorno al rural, por razones obvias, ¿vale? Estamos acostumbrados a que, bueno, pues nuestros antiguos, yo recuerdo cuando allí en la aldea, bueno, pues se cuidaban las tierras para el sustento de la casa y poco más. Entonces, decir que vas a cuidar y a plantar cosas para vivir de ello es un poco más complicado que pueda ser, por ejemplo, en otros sitios, ¿no? Bueno, es un reto que tenemos y vamos a trabajar con él. Pero lo primero que queremos es que la gente entienda que efectivamente el rural es la salida de futuro para todas estas nuevas generaciones que necesitan un trabajo estable y una vida que le dé esa dignidad que nosotros buscamos. Así es que sin más, doy paso ya a las compañeras para que empiece
Lidia contándonos su versión de esto y luego pues ya le daremos paso a Isabel para que también nos cuente su historia. Nada más, adelante Lidia. El micrófono, Lidia. El micrófono, Lidia. Tienes que darle al micrófono para que se active, Lidia. Ando neso. Aí, Ahora ahora. escoitando. Vale, vale. Bueno, pois nada, decía que boas tardes e que moitas gracias por convidarme a participar neste foro e, bueno, empezar dicindo que espero e crucemos os dedos para poder estar ben comunicada todo o tempo, porque aquí vivo en Vedra, vivo a 20 km de Santiago, pero non sempre é posible comunicarse pola calidade de internet que temos no medio rural, non? Entón, bueno, dito isto, eu creo que o obxectivo da conferencia é super importante e desde logo que ojalá poidéramos a corto plazo pois poder logralo, non? Eu creo que efectivamente o rural hai que darlle vida e se queremos ter un país con futuro, pois hai que recuperar o medio rural. Pero, desde o meu punto de vista, recuperar o medio rural pasa por recuperar a actividade de produción de alimentos. Levamos moitos anos, con unhas políticas de desmantelamento total da agricultura que produce alimentos, da agricultura que produce alimentos para o entorno cercano, aquilo que decimos para os circuitos cortos e para a población local, non? Entonces, bueno, todo este desmantelamento o único que fixo foi que no noso país queden a estas alturas basicamente dous grandes monocultivos, que é eucaliptus, que é a ruína do país, por moito que algúns empeñen en decir que é unha gran riqueza, e a produción industrial de leite. É basicamente os dous grandes monocultivos que temos hoxe no país, non? Bueno, a produción de leite, lóxicamente, leva outro monocultivo detrás de sí que é o millo, non? Pero o millo, a produción intensiva de millo. Entonces, bueno, eso fai que neste momento haxa un gran abandono do medio rural. Cada vez vivimos menos persoas no medio rural e cada vez con máis dificultades. Todo estas políticas que nos foron impoñendo e que se aceleraron coa entrada no mercado común, pois o que levaron foi, por un lado, a autoprecarización. Hai que recordar que hoxe os labregos e labregas que vivimos da actividade agraria estamos nunha situación moi precaria, traballamos moitísimo e o rendemento é moi pouco, porque toda esta política levou tamén a unha baixada continuada dos precios que percibimos os produtores, non? Por outro lado, creáronse unhas dependencias enormes nesas explotacións que sobreviviron e que, bueno, que un pouco se orientaron a crecer, pois unha gran dependencia dos bancos e basicamente do negocio agroquímico farmacéutico. E para iso é para o que nesta agricultura de modelo industrial se está traballando. Medio país, máis de unha parte moi importante, ou casi todo o país desertizado, con unhas zonas con unhas producións moi grandes, pero con moitísimos problemas, tamén de contaminación, non? E, bueno, evidentemente, creo que se quere darlle vida ao medio rural e se quere xerar emprego no medio rural, hai que darlle a volta a esta situación. E o modelo hai que empezar, porque o modelo non pode ser o mesmo. Temos que ir a unhos modelos de produción sustentables baseados na agroecoloxía e temos que ir tamén a un planteamento de producir para abastecer a compra básica, a alimentación básica da nosa poboación, non? Da nosa sociedade. Eu creo que esos son obxectivos fundamentales neste momento. Pero que está pasando ahora mismo? Bueno, ahora mismo estamos encontrando con problemas, antes decía o de eucaliptización, cada vez temos menos terra, cada vez dispoñemos de menos terra para traballar.
incluso ahora mismo estáse dando un fenómeno bastante importante que é a acaparación de terra. Aquí, por exemplo, no meu entorno, aquí no Concello de Vedra, estánse dando uns movementos de grandes bodegas que veñen comprar para viñedo, non se sabe moi ben para qué, non se sabe se é unha cuestión especulativa ou é que de repente o viño vai dar tanto diñeiro, pero en todo caso sí que é un modelo que non fixa a población no medio rural, é un modelo de agricultura intensiva e de grandes producións que en todo caso o que pretende serán traballadas con mão de obra precaria, non? Bueno, esa é un pouco a situación a que nos estamos enfrentando ahora mismo. Por eso creo que para volver e para que o medio rural sea, e eu creo que pode ser, esa base que xenera emprego, porque eu creo que non podemos esquecer que aquí, primeiro, desmantelouse a agricultura, foise vaciando o medio rural, a xente foi indo cara ás cidades, emigrando cara ás cidades, pero ahora mismo a xente nova formada está emigrando fora do país, porque aquí non somos capaces de xenerar ou de manter o emprego. Hai moita xente con profesións como, eu que sei, a enseñanza e demais que se están marchando porque aquí xa non somos capaces de absorber, a parte do desmantelamento tamén do sistema público de enseñanza, non? Pero está claro que non todo o mundo, non hai población, non? A ir vaciando o medio rural foise despoblando tamén o país, non? Ao mesmo tempo. Bueno, por eso que digo que eu creo que é fundamental volver ao medio rural, volver a recuperar a actividade de produción de alimentos e para eso compre relocalizar a produción. E ao mesmo tempo necesitamos facerlle frente a estes grandes retos que é a ordenación do territorio, parar ca forestación de terras agrarias, parar ca eucaliptización do país e tamén a terra ten que ter un valor social, ten que haber unha actuación, ten que haber políticas públicas para que a terra sea un elemento básico e cumpla a función social de producir alimentos, cousa que neste momento, como digo, estamos indo cara a unha privatización e ademais cara a un acaparamento. Pero eu creo que para conseguir esas políticas, neste momento, creo que hai que activar tamén e dar un gran debate social, porque claro, as terras véndense tamén moitas veces porque as persoas que heredan esas terras xa non viven no medio rural, xa teñen un desapego grande, non dependen ou pensan que nunca van chegar a depender, e cando eu creo que as xeneracións que os nosos netos posiblemente teñan que volver á terra mismo para comer, se as perspectivas van no camiño que decía antes Ricardo, non? Pero hai ese desapego, como digo, e a xente que hereda, pois vende, porque tamén se desentende dun problema, non? Porque ao final, se non estás, é como se a terra che creara un problema, pero ao mesmo tempo, na medida en que se vai privatizando e concentrando cada vez en menos maus, estamos creando un problema tamén para alimentarnos para o futuro, non? Entón, eu creo que esa é outra clave. Outro tema importante é a auga. Está habendo focos moi importantes de contaminación da auga e que, bueno, que estamos, pois, como destruindo todo o que é a aplicación de pesticidas, a aplicación de herbicidas, o glifosato, por exemplo, que non só se usa na agricultura industrial, senón tamén as propias administracións pois para limpar as cunetas ou para limpar as beiras das vías do tren, non? Por poñer algo. Eu creo que é outro tema sobre o que temos que actuar e que é moi importante, non? E eu non sei se máis ou menos, non sei como vou de tempo, se podo continuar ainda un pouco máis ou deixamos aí nunha primeira entrada. Podes continuar un pouquinho máis. Bueno, pois decía que, claro, ligado a eso, é fundamental tamén ter en conta que neste momento a situación dificultase tamén como consecuencia do cambio climático. Estamos vivindo unhas temporadas moi prolongadas de, por exemplo, de chuvias, que dificultan a actividade agraria e que crean perdas tamén nos cultivos,
Despois veñen seguidas dunhas temporadas moi grandes de sequía, que tamén xenera dificultades, e ao mesmo tempo están aparecendo novas plagas que antes non se reproducían simplemente porque as temperaturas eran máis baixas. E estas novas plagas tamén se ven favorecidas por o comercio internacional de alimentos, non? Por exemplo, todo o mundo sabe que a vespa asiática que ataca fortemente as colmeas, entre outras cousas, pero as colmeas é unha especie que entrou a través do comercio internacional e que se empezou a desarrollar aquí na medida en que os grados de temperatura aumentan, non? Entón, eu creo que esos son outros grandes retos que temos diante de nós, non? E logo creo que outro factor importante é toda a cuestión dos precios dos produtos agrícolas. Ten que ser precios, ten que haber precios que cubran os costes e o traballo de produción, e neste momento non o estamos conseguindo. Outro tema que merece tamén un traballo específico é o apoio ás actividades que facemos no medio rural. Cada vez temos máis especios, non se sabe moi ben por qué, dá a impresión de que os pequenos produtores nos queren expulsar do medio, aplícanse nos normativas que non teñen nada que ver ca forma que nós producimos e que ao final están xenerando moitas dificultades, non? E para un pouco finalizar, eu creo que outra cuestión que ten que entrar no debate social, porque deso tamén vai depender o cambio, é a maneira de comprar que temos nas cidades. Non podemos seguir pensando en que o supermercado, que se vamos ao supermercado e apoiamos e facemos a compra da alimentación básica todos os días no supermercado, vamos darlle vida ao medio rural. As grandes cadenas de distribución son un ataque fuerte ao que é o pequeno produtor e ao que é a agricultura local. Hai que volver aos mercados locales e hai que traballar activamente para recuperar en moitos sitios que xa se perderon e apoiar toda esta actividade. Eu creo que esa é a forma, porque se queremos poblar o medio rural, non podemos pensar que as grandes cadenas de distribución van a resolvernos os problemas e van permitir que sobreviva a actividade e que sobreviva o empleo no que é a agricultura. Despois, evidentemente, se somos capaces de asentar a actividade agraria, a produción agraria, vaise desarrollar toda unha pequena e mediana industria de transformación local, eso é evidente, e que vai dar lugar a moitas outras actividades. Moitas veces houve unha etapa que a través dos fondos de desarrollo rural deulles por financiar peluquerías que pasaron os 5 anos e moitas delas pecharon, porque pouco importa que financies para instalar unha peluquería ou calquera outra actividade. Quen dice unha peluquería pode ser unha zapatería ou calquera outra actividade, se ao final a xente se vai, non queda xente que vai a darlle vida a ese tipo de actividades. Entonces, eu creo que iso é importante. E outro gran capítulo tamén é o dos servicios públicos no medio rural. Vemos como os servicios públicos se lle está dando caña en todos os sitios e como se están aproveitando moi ben desta situación da pandemia para seguir desmantelando e para seguir fomentando a privatización non só da sanidade, senón tamén da enseñanza, non? Non entende moi ben porque se pechan as universidades en moitos puntos do Estado, non se entende moi ben, non? Aproveitando a pandemia, non? Bueno, entonces eu creo que son, digamos, grandes retos que temos e debates que temos que dar, pero creo, e con isto remato, que é fundamental e por iso me parece moi importante que organicedes este tipo de actividades a concienciación das persoas que viven nas cidades e das persoas que non forman parte ou que non están directamente involucradas na actividade agraria, porque senón non vamos salir adiante, creo eu. Moitas gracias. Gracias, Lidia. Isabel, tienes tus 20 minutos. Adelante. Hola, moi boas tardes a todos. Bueno, pois a miña función parece que é contar a miña historia. Isabel, arrímate máis al micrófono, se te escucha mal.
Ahora? Ahora ben. Vale. En gallego ou en castelán, como queredes? Ti mesma. Bueno, vámonos ao castellano. Porque hai xente de fora, creo, ¿no? Hai xente de fora, sí. Vale, correcto. Bueno, pues yo retorné al rural después de estar toda la vida fuera con un proyecto que a priori creo que parecería obsoleto y casi olvidado, ¿no? Como era poner en valor un viejo molino de agua. Dándole servicio, o sea, empecé básicamente dándole servicio a la comunidad, a los vecinos, porque aquí en esta zona todavía se hace muchísimo el pan en casa, moliéndole a algún panadero y bueno, en fin, y muy poquito a poco fuimos avanzando, o fui avanzando porque estaba sola, básicamente, y muy poquito a poco con la calidad del producto, que es básicamente de cultivo local, de cultivo de cercanías, de excedentes de vecinos, fuimos avanzando porque se extendía digamos, se hablaba de la buena calidad, ¿no? que tenían los productos. Y fuimos, pues eso, poquito a poco, fue quizás una locura en un principio. Yo pensé que era una forma muy bonita, después de estar en hostelería, en turismo, durante 35 años, volver al rural, retornar con un proyecto de este tipo, ¿no? Poner en valor algo tan tradicional y tan simbólico, ¿no? De Galicia. Y el caso es que sí, está yendo muy bien, está yendo de una manera muy positiva. Estamos ya empezando a vender fuera de Galicia. Enviamos ya harina a panaderos a Madrid y no en grandes cantidades, en pequeñas cantidades, ¿no? Porque es un producto que hay poco, está muy medido. La gente tiene dificultades porque es muy dificultoso. No les facilitan a la gente de las aldeas, de los pueblos, no les facilitan que puedan sacar su producto. O sea, más bien es como casi se impide, ¿no? O sea, fue difícil, fue dar pasos difíciles, pero con constancia se consigue, desde luego se consigue. Apoyo por parte de personas, sí, y muchos ánimos por parte de personas privadas. Por parte de las instituciones oficiales, cero, absolutamente cero. Es más, todos los trámites burocráticos son para impedirte todo lo que se puede. O sea, ellos públicamente y en base a la publicidad institucional sí que se dice que se apoya el desarrollo rural, la recuperación rural, pero luego en la realidad yo creo que es al contrario. Para mí, mi experiencia me dice que no se facilita para nada ni se apoya. Más bien te encuentras sola. Te apoyan los vecinos, te apoyan, te animan y están incluso agradecidos. Yo estoy muy contenta. Es más, ahora ya no estoy sola, ya somos dos, porque he encontrado a Patricia, que es una maravilla de chiquilla. Se enamoró también de esta forma de trabajar. Vamos saliendo adelante, cada día vamos avanzando un poquito más y muy bien, o sea, muy poco más puedo decir, simplemente que sí, que Lidia Senra tiene razón. Se debería de apoyar el rural porque el otro día aún estuvimos en una reunión de la Xunta sobre la IGP Pan Gallego y lo que se vio es que incluso dentro de esa IGP se apoya a grandes producciones, grandes productores. O sea, nos dicen que hay trigo, que hay mucho trigo ya, que el trigo se ha recuperado y yo me pregunto dónde está ese trigo, porque ese trigo no es el trigo que yo muelo. O sea, es trigo, sí, la variedad sí, son variedades protegidas, pero cultivadas de forma totalmente intensiva, totalmente con químicas, en la zona de Xinzo, en la zona de Portugal incluso. ¿Y qué tiene que ver ese trigo con el que molemos nosotros? No tiene absolutamente nada que ver, en absoluto.
O sea, es la misma variedad de nombre, pero no es la calidad. Y eso se nota. Se nota y lo notan. Además, lo notan porque a donde van mis harinas lo notan, porque han probado otro tipo de harinas de la misma variedad, con el mismo nombre, y dicen que no tienen nada que ver. No se facilita, no se anima. Yo ya dije en esa reunión de la IGP Pan Gallego que no veo el apoyo en el rural, no veo que yo, que vivo en una terracha, en una zona donde hay desde hace muchos años muchas tierras abandonadas, no se motiva a los vecinos a que cultiven otra vez el trigo o a que cultiven, pues, consumo, o sea, alimentos. No veo eso que dicen, no lo veo, para nada. Pero bueno, seguimos peleando, estamos contentos, estamos trabajando con una asociación de cultivadores que cultivan el trigo con mucho mimo y bueno, pensando en que quizás tengamos que coger cultivadores propios para nosotros que cultiven con ese mimo que requerimos, ¿no?, para nuestro trabajo. Después es lento, nosotros no producimos más de 300 kilos por día, es imposible porque solamente tenemos una muela de momento y apenas damos abasto ya, ¿no? También tener en cuenta que molemos para los vecinos y para algún que otro panadero, no es todo para venta, ¿no? Damos servicio a la comunidad. Y bueno, estamos felices, trabajamos para nosotros. Ha costado mucho trabajo, pero se consigue. Yo pienso que se consigue. Y pienso que habría que animar el cultivo, facilitarle a las familias que puedan, vamos a ver, ofrecer ese excedente de sus cultivos, porque hoy por hoy se lo están impidiendo. No sé por dónde terminará esto, no me gusta el cariz con el que se trata al medio rural. Pienso que más bien se está maltratando. Y nada más. Ahí estamos peleando, seguiremos peleando y bueno, espero que vayamos hacia adelante. Probar nuestras harinas que son buenas y bueno, no mucho este año, porque este año incluso se puede decir que ha habido muy poca cosecha. Ha sido un año muy extraño, se ha recogido básicamente un tercio y bueno, vamos nivelándonos con algún excedente vecinal, con un poquito de más lejos, siempre dentro de lo que es la comarca, y estamos aprovechándolo todo. Esperemos que el año que viene sea mejor y que las cosas sigan evolucionando según soñábamos, porque esto era un sueño de eso, de puesta en valor de lo rural, de intentar fomentar el cultivo y bueno, también es bien verdad que en el rural hay el problema de las fincas pequeñas que bueno, que ya sabemos, ¿no? Por tradición, ¿no? Los marcos no deberían tender a juntar más y que el proceso de cultivo y cosecha se abaratara, ¿no? Se abaratara, pues porque estuvieran las fincas todas juntas, no es tan complicado, se hace en cualquier aldea con el acuerdo vecinal. Y eso sería también muy interesante, porque muchos de ellos dicen, es que sale caro cultivar trigo, cultivar cualquier cosa, porque se te va todo en maquinaria. Digo, ya, se os va todo en maquinaria porque tenéis fincas chiquitinas, teníais que juntaros varios y entonces la maquinaria ya, o sea, da más rendimiento, ¿no? Porque está más tiempo trabajando que dando la vuelta. Pero bueno, a ver si poquito a poco. Yo pienso que eso tenía que estar ya superado y por desgracia, pues no es así. En el rural seguimos pensando que no me toques mi marco, no me toques mi marco. Oye, que mi marco, cuidado. Y eso debía de olvidarse quizás un poquito. Muy bien, pues muchas gracias, Isa. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas. La primera pregunta ya está adjudicada, la va a hacerle Alejandro a Lidia. Y a partir de eso, yo creo que ya sabéis todos cómo levantar la mano para pedir la vez, ¿no? Abajo en la parte inferior de la pantalla
tenéis los muñequitos que pone participantes. Si clicáis sobre él, os aparece al margen de la pantalla pues la lista de los participantes, ¿vale? En esa lista hay una parte que pone levantar la mano o algo parecido, ¿no? O pone levantar la mano o una mano azul para darle, ¿no? Bueno, pues hacéis clic en eso y automáticamente entráis en turno de palabra, ¿vale? Julia os irá dando la palabra en función a las personas que vayan entendiendo. Eso sí, acordaros que es 2 minutos para hacer esa pregunta. Para hacer una pregunta yo creo que 2 minutos llega y sobra. Lo que nos interesa son preguntas concretas para que, bueno, nos puedan informar tanto Isabel como Julia, Julia como Lidia, de todo el tema que nos interesa. Es mucho más interesante que nosotros nos pongamos aquí a contar la cuadratura del círculo ahora, ¿vale? Así es que nada, si os parece, empezamos con las preguntas, Julia, y vuelvo a decir lo mismo. La primera pregunta la va a realizar Alejandro a Lidia. Alejandro, abre el micro. Abierto está. Gracias. Lidia, estaba escuchando y innegablemente el minifundio es un problema y el latifundio no es una solución. ¿No podría ser una forma de solución a la crisis de los productores el crear canales alternativos de distribución de producto? Porque el problema de falta de precio está en la intermediación parásita de los canales masivos. Entonces, para dar salida al producto, ¿no sería importante trabajar alguna red de productores y consumidores? Sí, pero en serio, gracias. Contesto xa ou vaise facer máis preguntas? Como tedes organizado? A ver, yo pienso que es mejor que contestes ya porque no va a haber muchas manos levantadas. De momento ahora solamente hay una más. Yo creo que mejor y queda más claro y más tema conversación si contestáis uno por uno. Es mi opinión, vamos. Vale, bueno, con respecto á pregunta de Alejandro, evidentemente eu xa dixen antes que o modelo dos supermercados, das grandes cadeas de distribución non sirve. Eso está clarísimo e eu creo que efectivamente hai que traballar en formas alternativas e unha forma alternativa son os mercados locales, esa é unha forma moi boa, potenciar os mercados locales, que volvamos a acudir aos mercados e comprar nos mercados. Creo que se houbera unha distribuidora pública sería tamén unha moi boa opción, pero creo que tamén como formas alternativas e como proxectos de resistencia, por decirlo de alguna maneira, estáse traballando tamén a xente, por exemplo, que producimos en agroecoloxía, estamos intentando con moito traballo e moito esforzo pois construir relacións directas cas persoas que nos compran, non? Entonces hai grupos de consumo. Eu, por exemplo, a nivel personal, estou pois traballando con un grupo de consumo, pero son aínda proxectos pequenos e que non absorben, pero eu creo que casi todas as persoas que traballamos, producimos en agroecoloxía, estamos traballando e vendendo neste tipo de proxectos alternativos. Pero, bueno, son proxectos de resistencia. Eu creo que se necesitan políticas activas para favorecer o desenvolvemento, non? De que os produtos cheguen e despois tamén quitar trabas. Eu dixeno na miña intervención que moitas das inspeccións que recibimos son para aplicarnos medidas que non se adaptan para nada, nin teñen nada que ver co que nós facemos, e Isabel tamén decía o mismo fai un ratiño, non? Que se dificultase moito máis a nosa actividade, pequena produción, pequena, mediana, eu diría das fincas de talla humana, de dimensión humana, porque, bueno, cada persona temos unha capacidade de traballo e temos unhas horas para traballar e unhas horas para descansar. E nesas horas
pois é na que temos que producir e sacar un rendemento para poder vivir do traballo. E o que nos están vendendo, eses alimentos baratos ou non tan baratos, non sei, que están chegando na agricultura convencional, estánse nos vendendo moita mão de obra hasta dunha precarización increíble e estáse vendendo moita química. Estamos nos envenenando a nós mesmos e ao ambiente e á terra e, claro, iso estáse nos vendendo como a gran alternativa. Alternativa non é ningunha. E hai tamén diñeiro público para apoiar esa agricultura industrial que está indo parar a engrosar os beneficios do negocio agroquímico farmacéutico. E iso é a realidade hoxe do medio rural e das grandes cadeas de distribución. Entón, eu creo que hai que pelear por o outro, non? Vieito, tienes la palabra. Hola, Lidia, boa tarde. Mira, quería facer unha pregunta, a ver se a consigo sintetizar. Eu creo que a crise do medio rural, en realidad tamén o decías ti, forma parte dunha crise máis global. Falabas da contaminación das aguas, do cambio climático, da dependencia de grandes superficies, dos grandes, digamos, monopolios que intentan controlar un pouco todo, non? Xunto a isto, bueno, entonces todo isto forma parte dun crecemento constante do Produto Interior Bruto que se quere manter, o sea, crecemento constante da economía, da súa economía, digamos, e creo que eso co que temos que acabar, que é un cambio de política, non? Xunto a isto, pois, falas tamén do tema de que hai moita xente que quere volver ao medio rural, e creo que é unha alternativa bastante apetecible para moita xente, e, sin embargo, se encontra co problema precisamente de sobrevivir. A pregunta, pues, bueno, é se crees que unha renta básica podería ter incidencia neste proceso, favorecendo esta volta ao cambio e a loita dos que queren un campo máis vivo. Sí, bueno, a min pareceme que sí, que é fundamental e ademais incluso, nós temos planteado en moitas ocasións dentro xa do propio diñeiro público que falaba antes que existe e que se está utilizando para potenciar este modelo que está destruindo todo, incluso aí existe a posibilidade de que haxa unha redistribución e o planteamento que nós facíamos, incluso o planteamos no debate da reforma da PAC no Parlamento Europeo, era que houbera unha cantidade que nós estipulábamos pois máis ou menos no que se plantea desde a renta básica, non? Para calquera persona que estuvera traballando e que estuvera desenvolvendo a actividade de producir alimentos. Para nós iso é fundamental e incluso pois, para moita xente nova e non tan nova, porque calquera persona que se queira instalar debe ser apoiada, tanto que sea un mozo ou unha moza como non, calquer persona que se queira instalar no medio rural, penso que a traballar e a producir alimentos debe ser apoiada e para nós é fundamental. Para nós ese planteamento é fundamental, estamos totalmente en línea con eso. José Rodríguez. A ver si lo hago bien. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, buenas tardes. Bueno, yo era simplemente a raíz de lo que acabo de oír ahora en respuesta a la penúltima pregunta, si debo entender si realmente lo que sería interesante es limitar el mercado del producto a un área geográfica local donde mismo se produce, porque habría que tirar de otro tipo de logística para poder vender el producto en el extranjero o fuera de la comarca, sin ir más lejos, ya diría. Lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Isabel, si vende bien su producto, puede que no le llegue su producción para vender más allá de la comarca. Evidentemente, puede ser, porque es un producto de calidad que tiene mucha demanda ahora. Pero hay muchos productos que no tendrían tal salida. Es decir, que tendrían que pasar pues, por una promoción, por una logística, por varias cosas que son más fáciles de, digamos, de
incluir en... O sea, reduce costes a la hora de llevarlo al mercado el producto, y reduce costes pasar por justamente esas grandes cadenas distribuidoras. Entonces, la pregunta es la siguiente. 30 segundos. ¿Qué se puede hacer para evitar justamente pasar por esas grandes distribuidoras para poder vender el producto en local? ¿Cómo promocionarlo? Vamos a ver, eu creo que aí necesitamos un pouco, eu creo que dimoslle xa algunha volta, non? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que aquí estamos falando da produción de alimentos básicos para a población, e o noso país necesita unha, eu empecé dicindo que acabamos case estamos en monocultivos prácticamente, non? E creo que necesítase unha diversificación de cultivos, pero non pensando en vender máis alá, sino pensando en satisfacer as necesidades básicas da alimentación da nosa población. Nós somos moi dependentes en alimentación. Estamos consumindo moito produto de fora. E que lógica ten, que sentido ten se non é dar beneficios a determinadas multinacionales e as grandes distribuidoras e os grandes supermercados? Que sentido ten que nós produzamos aquí, por poñer un exemplo, dun alimento que consumimos na nosa alimentación básica, leitugas, esas leitugas acaben indo para Holanda e ao mesmo tempo viña a leituga de Holanda para aquí. E iso está pasando todos os días. Entonces, eso non ten sentido ningún. Nós creemos que o fundamental é desenvolver o dereito á soberanía alimentaria, decidir as políticas agrarias e alimentarias para o noso país e potenciar o que nós podamos alimentarnos a nós mesmos e romper esa dependencia. Logo, que vai haber algún tipo de produto que sea obxecto de comercio de fora ou incluso internacional? Pois sí, pero iso ten que ter reglas tamén, porque o que non é normal é que nós esteamos consumindo, por poñer un exemplo, cacao, que nos gusta o chocolate, pero o que non sería lóxico é que por consumir nós ese chocolate haxa povos que estén pasando fame porque a terra está acollida por unhas multinacionales para producir, para exportar. Entonces, eso é o que non ten sentido. Entón, creo que se queremos darlle unha volta a todo isto e queremos xusticia e queremos ter dereito a alimentarnos, pasa por aí. E eu creo que incluso antes Isabel decía que empezaron dando servicio á comunidade e que iso é o obxectivo, non? Entón, eu creo que a cuestión pasa por aí. O que pasa que moitas veces, despois na cruda realidade, pois claro, mentras as cousas non evolucionan, pois tes que vivir, non? Pero creo que o obxectivo e a proposta política ten que pasar por aí. Ventura. Buenas tardes. A ver, yo pensaba que me ibais a animar a ir a rural y desde luego no ha sido, parece que no es nada fácil. Yo de todas formas, cuando la España se está despoblando, la España despoblada, tengo el entendido de que el problema es de que rural es muy difícil de mantener debido precisamente a las dificultades del clima, etcétera, etcétera, y eso pues también hace que muchas veces la gente desista porque esto no es un lugar seguro. De todas formas, respecto a la distribución, yo entiendo que ha de haber un mínimo de distribución para que eso sea mínimamente rentable y dé para vivir. Y entonces yo creo que el paradigma está cambiando y la gente nos vamos a tener que ir acostumbrando a comprar directamente del productor, bien sea de una fábrica, bien sea de un productor agrícola, bien sea de donde sea. Es decir, las fábricas y los productores agrícolas, en lugar de distribuir a través de canales establecidos, a lo mejor harán bien en tener, igual como nos hemos acostumbrado a las videoconferencias en lugar de reuniones multitudinarias, pues habremos de acostumbrarnos a la compra por internet y a la compra directa, nada más. No sé si esa es una solución. Isabel la veía muy inquieta.
Sí, sí, contesta, Isabel, contesta. Ah, perdón. No, inquieta no, todo lo contrario, ¿eh? Vamos a ver. Yo tengo un negocio absolutamente sostenible. De hecho, molemos con agua y en 19 meses yo pagué 5 euros de luz. O sea, absolutamente sostenible. No cambio el rural por la ciudad, para nada, ¿eh? O sea, aquí con todo lo que está pasando ahora mismo, sales y das un paseo por el campo libremente, nadie te lo impide. Para nada, para nada. Lo que digo es que los trámites burocráticos no te lo facilitan. O sea, lo tienes que pelear tú. Es más, te tienes que pelear con esos trámites burocráticos. Pero que es posible, sí. Y que desde luego, vamos a ver, Lidia tiene razón, o sea, en suministrar y dar el servicio a la comunidad. Pero sí que es verdad que eso no nos va a llegar para vivir con dignidad. Y sí que la verdad es que debería de haber algunas plataformas para... Porque yo hablando muchas veces con Antonio, Jota lo conoce y Ricardo también, siempre decíamos que, vamos a ver, por ejemplo en Galicia, los productos gallegos, rurales realmente, pues que se cotizan, se valoran mucho en el resto del país. Y siempre hablábamos, no es tan complicado, si nosotros los tenemos y ellos los quieren, no es tan difícil, solo hay que llevarlos. Pero también es bien cierto que hemos hecho una asociación, que la tenemos dormida, donde se puede vender desde el que planta 20 lechugas y le sobran 100 hasta el que produce pues 300 o 400, ¿no? En un huerto. Pero que nadie se quiere mojar. O sea, una persona sola no puede tirar de un proyecto así. Y la gente no se involucra, la gente... Yo ahora mismo con el trigo, hay quien a principios de temporada sacó el trigo a mitad de precio porque lo quería sacar ya, quitárselo de encima. Y ahora resulta que hay trigo. Y el trigo ha doblado su precio. O sea, se conjuntan las dos cosas. O sea, deberíamos de ser más responsables, deberíamos ser... colaborar más. Y en el rural, digamos que nos hemos urbanizado. O sea, en el rural la gente se ha urbanizado y quiere vivir como... O sea, yo para mí debería hacerse más comunidad, más apoyo entre unos y otros. Pero es totalmente factible. Yo estoy encantada. Para mí ha sido todo un éxito. Enviamos a toda España, tenemos una plataforma de ventas online, y enviamos a toda España, es más, enviamos a Canarias, hemos enviado a Austria, a Alemania, a Escocia, pequeños paquetes, ¿no? Pero a mí me está funcionando, o sea, para mí ha sido más que positivo. Y además la gente agradecidísima, siempre agradecidísima cuando le llega el producto y trabaja el producto, un producto rural, un producto de alta calidad, totalmente artesano, lo valoran y lo pagan, y lo pagan. O sea que no es negativo, ni es que digamos, bueno, me voy abajo. No, para nada. Ricardo. A ver, Lidia quería hablar, supongo que sobre esto mismo, y después, si no te importa, le das la palabra a Guillermo y ya al final hablo yo, ¿vale? Vale, está Guillermo Fontán y Guillermo Roca, los dos tienen la palabra pedida. Entonces, primero que hable Lidia, porque creo que va a hablar sobre lo mismo que estaba hablando Isabel, para contestar a la pregunta de antes, ¿vale? Creo que es así, ¿verdad, Lidia? Sí. A ver, eu quería, porque unha cousa é que a nivel individual teñamos unha actividade e, bueno, e fagamos o que podamos para sobrevivir, mesmo mandar paquetes de fariña a Alemania, e outra cousa, ou fariña ou que sea, non? É quero dicir que, bueno, tú cando tes unha actividade e tes que vender e tes que vivir deso, pois ves un pouco as vías que tes. E outra cousa é os planteamentos das políticas que necesitamos para sobrevivir e para sacar adiante e para desenvolver o medio rural e para desenvolver o país. Entonces, está claro que nós temos unha produción e que temos unha sociedade a que alimentar e que esa é a prioridade, porque claro, si decimos, bueno, os produtos galegos por aí adiante véndense ben, claro que se venden ben, pero por aí adiante, primeiro, nós temos unha sociedade a que alimentar e que será a nosa prioridade e debe ser a prioridade da nosa política,
porque ademais eso tamén pois repercute en que non haxa despilfarro enerxético, repercute en reducir as emisións, porque nós cando mandamos o produto canto máis lexos vai, máis emisións e gases de efecto invernadeiro provoca ese transporte, quer dizer que hai toda unha serie de cuestións que temos que considerar. Xa digo que é moi normal que a nivel individual un ten unha actividade e ten que sacar adiante como pode. Pero outra cousa é a reivindicación e a proposta política que é desde que eu estou intervindo. Entonces, nese sentido, pois claro, nós temos que pensar que se nós mandamos o noso produto por aí adiante, vai haber outra persona, outro produtor como a min, ou outra produtora como a min, que non vai vender en Navarra o seu produto por decir algo, vale? Entón, esa é unha cousa que creo que desde a proposta política temos que considerar. Que logo hai intercambio, porque nós en Galicia producimos non sei que e noutro sitio non se produce e queremos eso é outra cousa, pero aquí estamos falando do básico, da canasta ou da compra diaria, da alimentación diaria. Bueno, hasta certo punto. Ha quedado bloqueado. Perdón, non me escoitades? Has quedado aí congelada un momentito. Escoitadesme ahora? Sí. No, decía, claro, que pasa entonces por que non volver comprar, aparte dos mercados locales e de que se promovan esos espacios de ir ao mercado, de que haxa unha actividade onde vaya a xente vender directamente, que pasa co comercio local? Que pasa cas tiendas de barrio? Eu creo que todo eso hai que volver a potencialo frente á gran distribución. Esas tiendas que nos poden ofrecer e que ademais poden comprar en proximidade. E é verdad que ao mellor hai que traballar para articular para que esas tiendas locales lle chegue o noso produto. Eu vou contar, nós temos aquí unha experiencia moi pequeniña que estamos empezando a traballar. Creamos unha asociación de produtores que traballamos en agroecoloxía, de tendas que venden produtos agroecolóxicos e de algún restaurante. O que pasa que agora con esta situación o dos restaurantes está complicado, pero estamos facendo ese traballo de sacar adiante un proxecto deste tipo, de relación entre nós. Pois eu creo que esas cousas tiñan que apoiarse desde as políticas agrarias. E cartos hai moitos para as políticas agrarias, pero van beneficiar o que dixen antes, os grandes produtores e o negocio agroquímico farmacéutico e as cadenas de distribución. Son os beneficiarios tamén dos fondos públicos e non a sociedade, que era o que tiña que ser a beneficiario. Guillermo Fontán. Sí. Todo o que se, sobre todo por parte de Lidia e da outra compañeira que ponente, aquí planteas un problema. Para que a xente vai á tenda do barrio, para que a xente se interese polo rural, para que a xente valore o que se produce aquí, hai un problema de concienciación social considerable, sí ou non? E iso, como se pode abordar? Porque me parece, se non hai un cambio de mentalidade na sociedade, dificilmente as cousas collerán por unha vía de alternativa ao que temos en presencia, non? E nada máis, quen emite ese discurso hoxe en día, por exemplo, non? De esa necesidade, salvo cuestións un tanto particulares, como o teu caso e de outros, non? Pero, por exemplo, as institucións políticas, incluso sindicales e incluso sociales, como articulan ese discurso de concienciación? Porque isto está reclamando outro modo de vida, e outra sociedade diferente. Nada máis. ¿Te contesta alguna? Eu estou totalmente de acordo co que dixo e, de feito, na intervención falei varias veces da necesidade da implicación e da concienciación social, pero eu creo que foros como este son moi importantes para eso, non? De acuerdo. Guillermo Roca. Hola a todos. Yo animo a Ventura y a todos, si pueden, tomar o volver la agricultura en principio como un complemento. Y os lo cuento en un segundo. Yo hace poco he heredado unas tierras
bueno, hace poco, hace unos años, y me daba pena, me dolía el corazón verlas abandonadas, y lo que hice fue comprarme un tractor de segunda mano porque me daba pena verlas así, y lo primero que hice fue plantar patatas. Luego vino la peste de las patatas y me impidieron venderlas. Y ahora lo que hice fue plantar grelos. ¿Y cómo hago con el problema de la distribución? Pues lo que hago es ir por los bares, restaurantes y plazas y mercados de mi pueblo enseñando el producto, pero como algo complementario a mi profesión y como un hobby para estar en contacto con la naturaleza. ¿Algún comentario? Tenemos dos palabras más pedidas, Alejandro y Paco Vizoso. Dejamos a Paco Vizoso primero porque Alejandro ya habló. Sí. Parece bien. Paco Vizoso, tienes la palabra. Hola, boa tarde. Hola, Lidia. Ah, A ver, eu a principal conclusión que tiro da túa exposición é que o futuro da vida no rural e da produción no rural que non sea o reino das grandes multinacionales depende do incremento da conciencia ecolóxica da sociedade basicamente urbana, donde vive a gran maioría da poboación, o cual transforma iso nunha batalla que ten moito de batalla política. Ou conseguimos que os valores de, bueno, que hai detrás da economía, da produción ecolóxica, todo aquilo que ti representas, cheguen a ter unha presencia relevante na sociedade, porque estades combatindo contra un enemigo poderosísimo, que é o Alcampo, Lidl, etcétera, etcétera, todas esas grandes cadenas de supermercado, que é dificilísimo vos opoñar que triunfedes contra elas. Solamente si donde podedes ter vos lanzades de que se crea en un barrio, eu vivo en Vigo, en Torrecedeira. Si hai unha tenda ecolóxica, imagínate ti, en Torrecedeira, pois é posible que haxe un grupo de xente que ten ese nivel de conciencia e vaya a comprar. 30 segundos. Nada, simplemente que eu digo que o fondo do problema é unha batalla basicamente política de creación e de organización ciudadana que acepte un mundo diferente, que sea canle natural de saída dos produtos de unha agricultura diferente da mediatizada por os grandes empresas de distribución. Si é así, vamos, te pregunto. a ver, é que perdón, un segundo, eu creo que a sociedade temos que entender que o planeta ten límites e que non é só un problema de labregos e labregas e non é só un problema de que as grandes cadeas de distribución afecten só aos labregos e labregas. As grandes cadeas de distribución están matando todo. E non só a actividade labrega, están matando todo, porque o tráfico de mercancías e buscar mão de obra precarizada para poder vender barato está acabando con todo, cos dereitos dos traballadores e traballadoras, cos dereitos da naturaleza e coa vida en xeral. Entón, temos que entendelo, pero non só como unha cuestión de labregos e labregas. Vamos a ver, ¿algún comentario más o ya Alejandro? Bien, volviendo a lo mismo, todo lo que se está hablando es el problema de las grandes cadenas, pero que como no estamos en la actitud de ir a meterle un cóctel molotov a la gran cadena, entonces lo que hay que crear son cadenas alternativas y hay que cooperativizar productores y consumidores, ¿o hay otra alternativa? Gracias. Sí, en camiñar nese entendemento e en crear redes estamos totalmente de acordo, pero redes tamén que sirvan para cambiar a política, senón volvemos ao de antes. Somos como proxectos de resistencia, pero
quedan aí. José Rodríguez ha pedido la palabra. Sí, simplemente comentar que, bueno, que estoy totalmente de acuerdo con todo ello y pienso que la solución, yo creo que la tenemos todos en nuestras manos como sociedad. Como individuos, lo único que podemos hacer es educar a nuestros hijos en ese sentido. Es decir, tener nosotros una actitud que defienda nuestros valores y mostrársela a nuestros hijos, y que nuestros hijos pues, en el colegio también tengan alguien que defienda esos valores en la educación que se les da y que poco a poco esos valores vayan cobrando forma, pero todo tiene que pasar por una educación que se les dé a las generaciones de porvenir. Y va a ser muy difícil porque nosotros estamos justamente, me permito meterme en la misma generación que todos vosotros, porque poca diferencia de edad nos separa. Yo creo que somos los aprovechados de la capitalización, de la globalización y al mismo tiempo las víctimas de ello. Es decir, que a nosotros nos tocó disfrutar de, entre comillas, esa fantasía que nos aportaba y al mismo tiempo ahora nos toca corregir eso para que las generaciones de porvenir tengan la alternativa de poder escoger la forma de vivir, de alimentarse y de explotar el planeta en el que vivimos y ser más responsables de lo que fue nuestra generación y las generaciones anteriores. Pero respecto a lo de las... 30 segundos. Vale, simplemente un pequeño inciso acerca de las denominaciones, de las... como de esas marcas de calidad, partiendo desde AENOR, llegando a Galicia Calidad y pasando por el lobby del pan, el lobby del vino y todos esos lobbies. Yo estoy muy en contra de todo eso porque precisamente por lo que se comentó, precisamente que llegas ahí con, por lo que dijo Isabel, que llegas con un producto de calidad, y acabo, perdón, llegas con un producto de calidad y te lo echan por tierra 4 que interpretan las normativas y las supuestas reglas que se habían establecido desde un principio. O sea que no juegan limpio, no juegan limpio. Habría que superar eso de los logotipos de Galicia Calidad y lobbies de calidad. Nada más. ¿Le comenta alguien? Quería hablar, señor Bonaventura Navarra. Pedía la palabra por el chat, no sé si Ya se la dio, dio, ¿no? Ya vale, se le dio, vale. sí. Vale. Xavier, has levantado la mano y la has bajado, ¿no quieres hablar? Abre micro que tienes cerrado, sí. Sí, eu quero retomar algo que dixo Lidia e que case ninguén recolleu, creo que ninguén, o de unha distribuidora pública, porque eu penso que temos que ir, xa o recoñezo o Fondo Monetario Internacional, que temos que ir a un modelo de agroecoloxía. Pero estamos vendo o que está pasando noutro terreo con Amazon, que hai unha grande entidade privada que coloniza o traballo de centos de milleiros de empresas. Eu penso que para irmos cara a un modelo agroecolóxico do que non se lucren Alcampo ou Carrefour ou Mercadona, probablemente o que necesitemos é que un sector público aliado das labregas e dos gandeiros ou das gandeiras e dos labregos que colabore con eles tanto na distribución como probablemente na mobilización de terras. Porque eu penso que en Galicia temos un problema, pues, por exemplo, de que terras de primeira calidade se dediquen ao eucalipto. Entón eu penso que para a transición vai ser imprescindible, parece a min, unha alianza entre o sector público como coordinador cooperador e a economía agroecolóxica labrega. Nada máis. Eu xa acabei, Contestáis o... Eu creo que nada, o único que podo decir é que estou de acordo co que plantea. Isabel Rivas creo que quería decirle algo. Eu tamén estou de acordo, pero o sector público, cando apoiou o sector público rural?
vamos a ver, cantas décadas fai que se está pedindo apoio ao público por rural? É que é inútil. O público, o único que apoia é o seu bolsillo. O sea, é que realmente o que se debería facer é o rural unirse e buscar a súa forma de distribuir o seu produto de calidad sin intermediación desas grandes cadenas de distribución. Pero como esperemos polo público, podemos esperar 14 generacións máis. Vai a ser o mismo. O público... Ha vuelto a pedir la palabra Paco Vizoso y después Bonaventura. Nada máis. Non. Eu é a miña opinión sincera. Nada, eu simplemente era porque me parece que había un silencio por eso... Sí, pero é que apoio público, estamos hartos de pedir apoio público, o único que se dan son mazazos na cabeza. Sinto ser tan clara, pero é así. O sea, eu estou aquí a pesar do agobio do público, a pesar da negativa do público. O sea, o público, apoio, non podemos contar con eso. Podo. Sí, adelante. Eu, sin embargo, entendo perfectamente a razón de Isabel, que ese é a razón do público que existe, pero aquí estamos xente que de alguna maneira queremos un mundo distinto. E que de alguna maneira o que eu penso que Francesa no fondo Xavier é ter que as forzas progresistas tengan suficiente poder, suficiente hexemonía para que o público este a servicio da maioría da xente. Esa non é a realidade actual e por eso Isabel ten razón. Pero o problema é en que perspectiva se traballa. A desigualdade de forzas é inmensa. Por unha banda, un número reducido de xente que estades no mundo rural con un tipo de produción de alguna maneira que intenta ser alternativa ao que é abrumadoramente mayoritaria e ten o apoio de todo o establecimiento, dos bancos, das grandes multinacionais, etc. Eso só pode ser contrarrestado polo consulto da ciudadanía e é unha batalla que está por librar. O sea, e aí é onde eu penso a iniciativa, hai un incremento da conciencia ecolóxica da xente que fai que en boa medida sobrevive este sector, o sector de economía, non sei como a referenciaba antes Xavier, cual é o nome adecuado, eu sei tampouco do tema, que non lle sei nin os nomes, pero que si vexo que é un problema de convencer a maioría da población que hoxe é urbana de que por motivos de conciencia ecolóxica, de que el mundo se acaba si seguimos por este camino, etcétera, a que realmente teñen que apoiar isto, que aumenta a conciencia e que apoie a organización, posiblemente que crea redes cooperativas. 30 segundos. Crear redes cooperativas urbanas e tal, pero eu penso que solamente é posible unha Galicia non baleirada e unha economía agraria que permita manter xente no rural si realmente a maioría da población urbana apoia esos objetivos ecolóxicos de preservación do planeta e apoia un tipo de economía que contribuye a fixar xente no rural, que é aí onde está o centro da batalla, e hai pasos que se poden ir dando de crear cooperativas, etcétera, etcétera. Pero, primeiro de todo, é convencer a esquerda, digamos, os sectores progresistas urbanos de que se metan nesa guerra, e eso non é nada fácil, como tú ben sabes. Nada máis. ¿Alguien le contesta? No, entonces, Bonaventura, te toca. Bueno, yo estoy de acuerdo con Isabel de que el sector público hoy por hoy, desde luego, no apoya nada, ni la economía rural, ni el emprendimiento, ni la industria siquiera. El problema es de que yo también entiendo a Lidia de que como política o expolítica pues defienda lo que quiere, pero yo creo distinguir entre lo que quiere y lo que es, ¿vale? Hoy por hoy no es el modelo que ella defiende, porque obviamente no estamos para eso. Yo creo que a nivel político sí que hay que luchar para lograr esa transformación que hablaba José, eso está claro, pero mientras no llega ese cambio político y ese cambio incluso más profundo de sociedad, hace falta usar
las herramientas que hoy tenemos, incluso antes de que llegue una distribución pública, como decía Xavier, ¿no? Que decir, bueno, esta distribución pública puede estar muy bien, pero para eso hace falta el apoyo político que ahora no hay. Entonces, de momento hay que usar la iniciativa privada y las herramientas que hay. Y eso, en otras zonas de España, se soluciona con cooperativas. Se soluciona con cooperativas que realmente suplen esa actividad pública, ¿vale? De tal forma que son los propios productores los que se unen y consiguen usar esas herramientas que por otra parte a nivel individual no podrían. Yo pienso que ahí está la primera solución. Lo de lo público o el cuento de hadas 30 segundos. Está muy bien. Gracias. Lidia. No, a ver, básicamente, eu creo que aquí hai, evidentemente, podemos entrar no sálvese quien pueda, entonces entramos en el modelo americano, que, bueno, quen poda que se salve e os demais, pois, o que pase o que teña que pasar, non? Ou traballar para cambiar isto. Eu opto por traballar para cambiar isto. E, bueno, eu creo que hai tamén ferramentas para intentar cambiar isto. Eu xa escoitei varias veces o tema das cooperativas. Eu estou de acordo que temos que traballar conxuntamente e cooperar. Ahora, a min que nadie me veña vendendo o modelo de cooperativas hoxe do capitalismo como unha fórmula de salvar labregos e labregas. Eu as que conozo neste país sempre estuveron do lado das empresas. E as que conozo no Estado, porque eu conozo moita xente, labrega como a min, de Andalucía, que están en cooperativas e en cooperativas que exportan mismo produtos ecolóxicos e os precios son unha auténtica miseria, porque se convertiron nun fin en sí mismo, non nun instrumento de labregos e labregas. Entón, as cooperativas depende do modelo e depende do que fagamos con elas. Falar así en abstracto de cooperativas é o mesmo que non dicir nada, e dígovolo con moito conocemento de causa, con moito conocemento de causa. Eu creo na cooperación, e formas de cooperación hai moitas, tamén cooperativas, pero hai que falar de pa que as queremos, porque senón é como dicir, pois eu que sei, palabras vacías que non sirven absolutamente para nada. Isabel, ¿quieres decirle tú algo? Nada, está Vito. Vale, hay dos palabras más pedidas. Tenemos tiempo, ¿no, Ricardo? Sí, después de estas dos palabras, ya me das a mí la palabra, ya que no pida nadie más la palabra, ¿vale? Y así nos damos para despedirnos también, ¿vale? De acuerdo. Sí. Gonzalo, tienes la palabra. Vamos a ver, eu igual varío un pouco a cuestión, non? Pero todo isto do vaciamento rural, para min, é unha cuestión planificada polo propio sistema. Primeiro vaciamos o rural, con ese vaciamento provocamos unha desvalorización do propio terreno, facilita as grandes propostas que hai, por exemplo, o tema da eucaliptación, se non me sale a palabra, e neste momento xa estamos vendo que hai grupos inversores que están comprando terreos. A Lidia conoce ben unha inversión que se fixe aí cerca de Codeso, me parece, unha bodega, non sei se é Ramón Bilbao ou esa, nunha que está, era unha propiedade moi grande para o noso entorno, e desde logo eu penso que por esa vía se está indo. E me temo, moito me temo, que a planificación que se está facendo desde a Xunta dos bancos de terra vayan precisamente para facilitar a entrada no campo deses grupos inversores que ao final veñen a destruir e a arruinar a nosa economía. Nada máis. Estou de acordo totalmente contigo. Completamente de acuerdo. É o que íbamos, que o público, o sistema público apoia esas iniciativas, non apoia a recuperación do rural, apoia o expolio do rural. Bueno, pero queremos outro sistema público, por eso estamos peleando por outra política, claro. Efectivamente.
Volvió a pedir la palabra José Rodríguez. Sí, solo comentar una cosita, que esta noche hay no tengo intereses en ningún canal de televisión, ¿no? Pero hay un reportaje de Chicote en eso de Te lo vas a comer. Yo no vi ninguno de Chicote de los que hizo ahí últimamente, pero vi el anuncio del reportaje y parece muy interesante porque toca justamente el tema de las cooperativas en Almería, lo que está pasando. Y sería bueno yo creo que es mucho en la línea de la defensa de lo nuestro, que decía Lidia, y bueno, que creo, nada, simplemente recordároslo y deciros que podría ser interesante verlo, nada más. Eso. Vale, gracias. Ricardo. Gracias. Bueno, pues primero agradecer a las ponentes sus explicaciones que, bueno, pues han sido muy esclarecedoras. Yo creo que la idea de esta videoconferencia está más que justificada, sobre todo con los comentarios que se han hecho por parte de todas las personas que estáis aquí, los que habéis comentado algo. Hay muchos problemas, efectivamente, en el rural, y todos somos, digamos, tenemos claro cuáles son los problemas o parte de los problemas, que si, por ejemplo, pues los servicios públicos en el rural brillan por su ausencia, el problema que nos encontramos aquí, que en el rural, por ejemplo, Internet pues anda tarde, mal y arrastro, por no ir a otras cosas, ¿no? Bien, si no fuera tan difícil, no tendríamos que buscar nada ni hacer nada, ya se haría todo solo, ¿no? Es obvio que esto tiene que pasar por dos fases, una que es la política y otra que es la de concienciar a las personas. Nosotros que, bueno, pues no estamos en un partido político, que esto es una plataforma social, lo que nos toca es concienciar a las personas. Y para concienciar a las personas tienes que presentarles cosas como puede ser un trabajo que dignifique la vida, que es de lo que se trata. En el rural vas a conseguir cosas que en la ciudad no vas a tener, por muy ciudad que sea. La ciudad puedes tener diversión y juerga, eso sí, pero en el rural tienes dignidad, que es distinto. En el rural vas a tener un trabajo, vas a producir alimentos y eso te va a dar una estabilidad económica y una estabilidad personal, que creo que es fundamental para poder afrontar la vida. Por eso es el que, bueno, pues por un lado Lidia nos ha planteado todo el tema político, que es importantísimo, porque sin él estaríamos mal. Y por otro lado, bueno, pues Isabel nos ha presentado cómo simplemente con la voluntad de una persona se pueden conseguir las cosas y que a pesar de cómo está el rural, a pesar de los pesares y sin hacer cooperativas, ella ha salido adelante y sigue adelante. Y hoy por hoy es una triunfadora en muy poco tiempo, si nos paramos a pensarlo, ¿vale? Yo quería hacer una referencia al padrino de esta plataforma, que no creo que lo sepáis, pero es Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, que es el rey de las cooperativas. Es una de las personas que, bueno, pues consiguió que en Marinaleda no hubiera paro. Digo que es el padrino de nuestra plataforma, puesto que fue el que nos apadrinó el día que nos vestimos de largo, ¿vale? Cuando la plataforma se hizo pública, él estaba allí para apadrinarnos. Entonces, yo creo que es un ejemplo. Es obvio que el ejemplo de que se sigue en Andalucía, en Galicia, no se puede trasladar, pero sí la idea. Sí creo que la idea es buena. Y la idea sobre todo para presentarla a la gente que tendría que repoblar el rural, que es la gente joven. Ya los mayores no estamos con esto de la edad, pero sí podemos convencer a las personas jóvenes para que, digamos, utilicen esas tierras. Lo que se hablaba al principio de que, bueno, se está quedando el rural vacío porque las personas mayores se van muriendo, los herederos no quieren ni oír hablar del rural, entonces venden las tierras por un lado, la casa por otro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, de lo que se trata un poco es de concienciar a las personas de que eso es el futuro. Es decir, que no se deshagan de ello porque, a fin de cuentas, es lo que les va a permitir tener un futuro con garantías, ¿no? Bueno, pues este es el primer de los pasos, el primer paso que hemos intentado dar es transmitir esta idea. Seguiremos trabajando pues, con temas del rural. Yo creo que el siguiente será algo sobre ganaderías
Y bueno, estáis todos invitados y todas invitados al siguiente programa. Pero ya os iremos contando poco a poco cómo lo vamos a hacer. Así es que nada más, muchas gracias por vuestra presencia. Ha sido un placer y la verdad que me ha encantado ver a caras conocidas que hacía tiempo que no las veía. Venga, un abrazo fuerte para todos.